Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perdón, sí dije de 1 al 5, ¿verdad? Perdón, sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es por eso que nos damos cuenta que la identidad del varón que luchaba con Jacob, ahí nos damos cuenta. Sí, cuando el varón le pide que lo suelte, él ya sabía que Jacob le pediría la bendición, porque era el propósito de Dios, una vez justificado, glorificarse en él, tal y como lo hace Dios con todos los de la fe. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 29, 3. Ah, 29 al 30, perdón. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No debemos de pasar por alto el detalle que el hombre que estaba luchando con Jacob, que quiere irse antes del alba. Aquí hay un mensaje escondido, ¿verdad? El alba representa la venida del Mesías. En Isaías 58, 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Oseas habla de la lucha que la casa de Israel ha mantenido en contra de Dios, ya que rehusaron someterse a su señorío. Por esa razón Israel ha salido lastimado, con heridas similares a las de Jacob cuando luchó contra Dios. Pero Oseas nos deja saber que vendrá el día en que Dios sanará esas heridas. Luego de la oscuridad vendrá el alba, el amanecer, y el Señor se manifestará a toda su plenitud a su pueblo, y todos lo conocerán. Oseas 6, 1 al 3 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor quería manifestarse a su pueblo, pero todavía no había llegado el tiempo que el Mesías fuera revelado. Por eso el Señor debía irse antes del alba. También por esto el hombre no reveló su nombre a Jacob. En Génesis 32, 27 al 32, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Pero por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Esta es la parte declaratoria del que se convierte a la fe. Dios le ha quebrantado y le pide que confiese su condición. Jacob le contesta diciendo su nombre, que significa yo soy un usurpador.
el cambio del nombre simboliza el cambio de carácter. Y Jacob no sería llamado así porque ya no sería más un usurpador. Esto es otra cosa que a mí siempre se me ha hecho interesante, son los cambios de nombres que Dios hace a las personas. Y lo dije la otra vez en otra enseñanza, que cuánto me encanta escuchar los cambios de nombres. Y aquí al ver este otro cambio, pues para mí es algo bonito, porque sé que Dios también puede hacer eso con nosotros. Dios borraba su pasado y le daba un presente, un nuevo comienzo, una identidad renovada, un propósito eterno en la voluntad de Dios. Dios lo redime de su pasado y le da un nombre, lo cual Dios le recuerda una y otra vez a su descendencia. Israel es el nombre, un nombre lleno de significado que exalta la gracia de Dios en quienes creen en Él. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, el que luchó con Dios. El nombre que recibió Jacob traía consigo bendición para perpetuar en él la promesa. De Israel provendría el que prevalecería con Dios como Dios. De Israel vendría el libertador que lo haría libre. En Israel será la fuerza de Dios y la sujeción como brazaleta. De modo que Israel es el que reinará con Dios. Este es Cristo mismo y su pueblo juntamente con él. En Génesis 32:29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, ¿verdad? ¿Hacía falta que le dijera su nombre? No. Pero ante aquella experiencia sin igual, Jacob, que ahora es Israel, tenía el inevitable deseo de conocer a aquel varón. Pero aún no era el tiempo de amanecer. Aún no era el tiempo de ser revelado, porque aún el ser humano no estaba preparado para tal revelación, solamente para recibir la promesa. Dios dejó encriptado en el nombre de Israel el pasado, el presente y el futuro. Y la eternidad dejó encriptado a Jesucristo, la verdadera identidad de Israel. En el verso 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí es evidencia del resultado de la transformación de la gracia de Dios. La exaltación de Jacob, el reconocimiento de la gloria de Dios y el agradecimiento por su misericordia y amor. Y Peniel se traduce a cara de Dios, y Jacob lo usa para nombrar al lugar donde vio a Dios cara a cara por gracia. El verso 31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Los hijos de Israel consideran sagrada esta parte del muslo, pero es una simple práctica porque aún no han comprendido su mensaje. Sin embargo, Dios los hará entender una vez más y los convertirá a Él para siempre. Punto 3. Jacob y Esaú hacen las paces. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Dice aquí en Proverbios 15:1, dice: la Biblia dice que la respuesta suave aparta la ira, y esa fue la actitud que tomó Jacob ante Esaú. Jacob no llegó con prepotencia o con excusas, sino con humildad. Verso 3 del capítulo 33 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Según las costumbres antiguas, cuando uno se acercaba a un rey, debía inclinarse 7 veces. ¿Pero acaso Esaú era un rey? Posiblemente porque se había convertido en el rey de Edom. La Biblia nos revela que Esaú dejó la tierra de Canaán para establecerse en Seir. Esa era una región desierta y despoblada, pero Esaú y sus descendientes habitaron allí.
y formaron el reino de Edom. Esaú sabía que él no iba a poder ser alguien de mucha importancia en Canaán, porque él y su familia vivían como extranjeros entre las poblaciones amoreas. Por eso dejó la tierra prometida y se fue al desierto para establecer un reino allí. Esaú no era un hombre paciente y seguramente no estaba dispuesto a esperar a la promesa. Por lo que vemos en la Biblia, él buscaba la gratificación inmediatamente y no la recompensa eterna. Esaú decidió dejar la tierra prometida en busca de mejores oportunidades. Toda su vida menospreció la herencia divina y por eso él no fue contado entre el pueblo de Dios. La Biblia dice que Dios rechazó a Esaú, que vino como consecuencia de su rechazo al Señor y a su herencia. En Malaquías 1, del 2 a 3 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes de desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La herencia que Esaú escogió fue ser rey de los chacales del desierto, en lugar de ser siervo de Dios. Por eso lo vemos fuera de la tierra prometida, ¿verdad? La reacción de Esaú, leemos que Jacob se inclinó ante Esaú 7 veces, lo cual no hubiera sido extraño si Esaú no era rey. Esaú venía acompañado de 400 hombres dispuestos a pelear, pero la actitud de Jacob era humilde, y eso desarmó a Esaú. Básicamente pues no hizo nada con esos 400 hombres. En el verso 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. En lugar de atacarlo, Esaú se emocionó al verlo y lo abrazó. Luego quiso conocer a su familia. Dice en el verso 5-7: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Luego de conocer la familia, Esaú le preguntó a Jacob acerca de los regalos que le había enviado en el camino. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que ha encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. En el Medio Oriente hay toda una cultura en relación con los regalos. Se dan regalos principalmente por 2 razones. Uno, por reconocimiento, son los obsequios que se dan porque uno debe algo. Esto aplica también a los regalos para alguien que se considera como superior, reconociendo lo que ha hecho. Un regalo de compromiso son obsequios que el objetivo es obtener un favor a cambio. Esto es un tipo de pago anticipado o la compra de un favor. Y ahora, sabiendo esto, podemos entender la pregunta de Esaú. Él estaba preguntando cuál era la intención de Jacob para enviarle tantos regalos. Pero lo interesante es cómo le hablaba Jacob a Esaú, ¿verdad? Como le decía que él era su siervo y le llamaba a Esaú mi señor. Él no era una persona que hablaba así, pero es una forma que él también usaba para como calmar a su hermano, para que no siguieran molesto. Y el 9 dice: y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y aquí es donde hacen los hermanos, se separan en paz, en el versos 10-20 en el capítulo 33. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Esaú no quería comprometerse con Jacob, y por eso le dijo que él tenía suficiente y no necesitaba nada.
Pero Jacob le explicó que los regalos eran de reconocimiento y no de compromiso. Jacob no quería ir a Edom, sino a la tierra prometida. Aunque allí fuera peregrino y extranjero, para él esa era la tierra que Dios le había prometido darle a sus descendientes. Esa era la tierra que consideraba su herencia eterna. El problema es que Jacob no sabía cómo decirle esto a Esaú. Sin duda quería evitar que su hermano se enojara de nuevo. Y Esaú en el verso 12 al 15 dice: y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y se las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. La intención de Jacob no era seguir a Esaú a Seir, sino seguir su camino hacia la tierra prometida. En los versos 16 al 18 dice: así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí su casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob ya llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padaraam, y acampó delante de la ciudad. Mientras que Esaú regresó a su tierra en Seir, que hoy es al sur de Jordania, Jacob tomó rumbo hacia la tierra prometida. Finalmente entra a la tierra prometida luego de 20 años que estuvo en exilio. Sin duda era un momento muy significante en la vida de Jacob. Él salió de la tierra prometida y ahora regresaba con una gran familia. Este pasaje es la experiencia personal de un hombre, pero es solo un ejemplo de la transformación que produce creer y tener fe en Dios. Jacob creyó en alguien que no había sido manifiesto. ¿Cuánto más debemos creer al que ya ha sido manifestado? El poder de la gracia transformó este hombre cuando aún no llegaba a lo perfecto. ¿Cuánto más transformará a los que reciben lo perfecto? Dios hace el llamado y salva por gracia a los que por gracia reciben. Pero una pregunta que yo digo que nos deberíamos hacer a nosotros: ¿cuánto tiempo tiene que Dios luchar con nosotros antes de que le entreguemos cada área de nuestras vidas? ¿Qué tiene que dislocar Dios en nuestras vidas para confiar en Él en los momentos de luchas y pruebas? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, como hizo con Jacob, ¿verdad? Le dislocó el muslo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer Dios para nosotros? Para confiar 100% en Él cuando vengan las pruebas, las luchas y las promesas que Él nos hace. A veces dudamos, a veces lo último que hacemos es ir con Dios cuando se nos presentan problemas y situaciones difíciles. Ya cuando no sabemos qué hacer, ¿qué es lo que decimos? ¡Ay, Dios mío! Y es cuando se nos prende el foco. ¡Ah, Dios! Es el que hubiera ido primero a pedirle, poner todas mis cargas en Él, y Él hubiera obrado en mi vida y yo no estuviera pasando tanta situación. Amén. Dios les bendiga. Esto fue toda la enseñanza.